Bueno, muy bien, niñas y niños, muy buenas tardes con todas y Buenas todos tardes, los profe. niños y niñas del quinto Buenas año tardes, paralelo C. Muy buenas tardes. buenas tardes, Espero, profe. espero que hayan Buenas tenido, tardes, profe. hola Vicky, espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, un buen feriado de 3 días que estuvieron sin clases. Espero que se hayan divertido, si es que han podido irse a pasear por alguna parte, pues que hayan Yo pasado no. de lo mejor, ¿no? Que hayan comido bien, golosinas, todo. Y que estemos listos para el día de hoy empezar la clase. Muy bien. A ver, vamos a ver. Lady Chilquigua, tienes prendido el micrófono. ¿Cuál es el tema de clases del día de hoy? Ciencias naturales. Ese es el área, esa es la El materia. ¿Cuál es el ecosistema. tema? El ecosistema. Los ecosistemas acuáticos. Ecosistemas acuáticos, muy bien, ecosistemas acuáticos. Recordemos que hemos venido viendo todas estas 2 semanas últimas, hemos venido hablando sobre los ecosistemas. Nosotros ya tenemos clarito lo que es un ecosistema, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de seres o cuáles son los elementos que conforman un ecosistema? Los bióticos y abióticos. Correcto, Ainhoa, muy bien. Los bióticos y los abióticos. Eso en cualquier ecosistema, ¿cierto? Sea ecosistema terrestre, sea ecosistema acuático. Ya vimos las clases de ecosistemas, ¿no es cierto? Francisco Andrade, ¿cuáles eran las clases de ecosistemas que teníamos nosotros? Habían dos que habíamos visto. Ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Correctísimo. Tardes, profe. Ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Muy bien, Buenas tardes, excelente. profe. Muy buenas tardes, Haider, sí te escucho. Bien, ahora si hablábamos, Adonis, de ecosistemas terrestres que vimos la semana anterior, entonces también se subdividían o se clasificaban en dos tipos de ecosistemas terrestres. ¿Cuáles eran estos ecosistemas terrestres, Adonis? Hicimos un collage también de cada uno de estos ecosistemas. ¿Cuáles son? Sí, te veo que estás jugando, por eso no, por eso es que no te acuerdas. Hay que poner atención para recordar. Francisco Trujillo. Los bosques y los desiertos. Muy bien, habíamos visto dos tipos de ecosistemas de seres bióticos que se desarrollan en la Tierra, como eran bosques y desiertos, ¿no es cierto? Cada uno tenía sus propias características, se diferenciaban tal vez por la temperatura, se diferenciaban también por la cantidad de agua, por las lluvias, ¿no es cierto? Adrián, ¿quieres decirme algo? Sí, lo que era de la sabana también. Ah, sí, sí, muy bien. En el video habíamos visto también de la sabana, aunque en clases nosotros no vimos de la sabana, ¿no es cierto? Pero en el video sí estaba. Pero bueno, con que ustedes se acuerden de que vimos bosques y desiertos, eh, estamos del otro lado. Ahora nos toca el tema, el día de hoy nos toca el tema de ecosistemas, pero acuáticos. ¿Alguien tiene una idea qué son los ecosistemas acuáticos? ¿Vieron el video? ¿Qué recuerdan del video? No. Donde viven los animales acuáticos, como los peces, las ballenas, los delfines, el tiburón, así, y el pulpo, esas cosas. Correcto. Kaylee me está levantando la manito. Existen dos tipos de ecosistemas acuáticos, uno de agua dulce y uno de agua salada. Ya, muy bien, excelente. Eso han visto muy bien. Jocelyn Payo. Las plantas también ahí son algas. Ya, sí, correcto. Las plantas también existen dentro del ecosistema acuático, decía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son los ecosistemas acuáticos? A ver, una pregunta les hago. Génesis and Rango. ¿Será que hay seres bióticos en el ecosistema acuático? Sí, profe. ¿Cuáles son estos seres bióticos?
¿No te acuerdas? Las plantas, Sí. los animales, las Correcto. plantas y los animales. Ya. Miren, ¿recuerdan ustedes que yo les decía que en la tierra no solamente habían plantas y animales, que también habían otros tipos de... Exacto, otro tipo de seres Bacterias. vivos. ¡Bacterias! Hongos y bacterias, ¿no es cierto? Decíamos que existen en el ecosistema terrestre. Vamos a ver si en el agua también existen estos. Tienen otros nombres, pero sí existen dentro del agua. Ahora, Galo Pasquel, ¿será que en el ecosistema acuático existen seres humanos? No, ¿Por qué será que no existen seres humanos? es que porque no ve que si un humano entra al agua, no va a poder respirar. Claro, muy bien, excelente, Galito. Somos de ecosistemas diferentes. Para cada ecosistema existen sus tipos de seres vivos. Para cada ecosistema existen sus tipos de seres vivos, ¿no es cierto? No podríamos respirar porque nosotros respiramos a través de nuestros pulmones y captamos el oxígeno del aire, ¿cierto? Jocelyn Payo, tienes levantada la mano. Creo que se le quedó la Ya. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Espero que hayan visto el video y si no, pues, si es que han tenido alguna duda del video, me levantan la manito y conversamos, ¿sí? No nos vamos a demorar mucho en esta clase. Pilas, vamos a ponernos las pilas en nuestra cabecita para captar y para entender el tema de clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien, vamos por aquí. Sí estamos viendo lo que está compartiendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Y profe. Ya, bueno, muy bien. Profe. Excelente. Chévere, 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 chévere. Vamos a cortar estos audios que nos van a estorbar. Bien, vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los ecosistemas acuáticos, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que es el conjunto de seres bióticos y abióticos que existen en el agua, ¿cierto? Vamos, Adrián, contéstame, Adrián. ¿Qué seres abióticos existen en los ecosistemas acuáticos? Estamos hablando de abióticos. Los vivos. Ah, vive el pez. No, abióticos. ¿Qué es? Piedras, la arena, Ya, el agua. ya. ¿Qué más? Los hongos. Ya. Bueno, muchas gracias, Adrián. Vamos a poner atención, por favor. Sí, vamos a poner atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Se dice que un ecosistema acuático está formado, eso ya sabemos, por seres bióticos y por seres abióticos. ¿No es cierto? Los seres bióticos son todos los seres o los elementos que tienen Vida. vida, ¿no es cierto? Como por ejemplo, las plantas, los animales y hay ciertos microorganismos que también tienen vida y que también viven en el agua. Y Y nosotros. también, escúchenme por favor, y también existen los seres abióticos. ¿Se acuerdan cuáles eran los seres abióticos? Los seres abióticos son aquellos que no tienen vida. Samira, aprendiste el micrófono. A ver, te escucho. Eran los seres que no tienen vidas, pero son indispensables para la vida. Correcto. Son los seres que no tienen vida, son los elementos que no tienen vida, pero son indispensables para la vida. Por ejemplo, hablábamos, ¿se acuerdan, Francisco Trujillo? ¿Te acuerdas que hablábamos nosotros de las piedras, de las computadoras?
hablábamos de las mesas, hablábamos de los celulares. ¿Será que estos elementos son indispensables para la vida? No, ¿no es cierto? No son indispensables. Nosotros sin piedras podemos vivir, sin celulares podemos vivir, aunque ustedes creo que ya no pueden vivir sin el celular, pues no es cierto, sin estar jugando el Free Fire, si no se van a aburrir ahí todo el día sin jugar. Sí, pero entonces esos no son elementos que son indispensables. Entonces, lo que nos compartió, la idea que nos compartió Adrián, estaría un poquito equivocada, ¿cierto? Porque las piedras, por supuesto, bajo el agua hay piedras, pero estos no corresponden a los seres abióticos. Ahora sí, ¿cuáles serían los seres abióticos que existen dentro del agua y que son indispensables para la vida de todos los seres vivos que están en el agua? ¿Cuáles serían estos seres abióticos? Con todas las promesas que nos dice nuestro creador, ¿no es cierto? El oxígeno del agua. ¿Quién dijo eso? Yo, Adriana Aguilar. Excelente, muy bien. Entonces, es indispensable en el agua que exista el oxígeno. Caso contrario, no pudieran respirar los animalitos y las plantas. Para ver una imagen. La luz del El sol. agua, maestro. Ya, correcto, lógicamente, el agua. ¿Qué más? ¿Cuál sería otro? La luz del sol. La luz del sol. A ver, vamos a ver si discutimos un poquito con esto, ¿sí? Danae y Piales, ¿crees que la luz del sol es un ser abiótico del ecosistema acuático? Tan, tararán, tan, tan. Pregunta del millón. No. No, ¿por qué? A ver. No, porque necesitan. A ver, ¿alguien más? Gracias. Pueden vivir si hay gasol o no hay gasol, también pueden vivir. A ver, entonces, vamos con Ismael Mejía, que levantó la manito. A ver, cuéntame, Ismael. Los animales acuáticos sí pueden vivir así sin la luz solar, porque al fondo no hay tan luz solar y sigue prosperando la vida, pero poco, pero prospera. Algunos peces. Ya, ¿y los demás? Si no hubiera la luz del sol, ¿podrían vivir los peces, las plantas? Solo evolucionan. No. No. Bueno, No. correcto. Entonces, miren, No, porque son seres vivos iguales a nosotros. ya, los seres vivos, las plantas también dentro del agua generan oxígeno, ¿no es cierto? Y para generar el oxígeno, ya vamos a ver rapidísimo por acá una forma de cómo es que respiran las plantas. Para que respiren, para que den el oxígeno al agua, las plantas necesitan luz del sol. ¿Sí? Si no hubiera la luz del sol, no pudieran dar oxígeno. En el agua no hubiera oxígeno, por lo tanto, no hubieran animales. Ya vamos a ver poco a poco eso, ¿sí? Entonces, lo que también se necesita es la temperatura, ¿sí? Que el agua no esté muy fría. Y para que el agua no esté muy fría, ¿qué necesita? El sol. El sol, pues para que para que caliente el agua, ¿no es cierto? Si recuerdan que nosotros decíamos que si no existiera el sol, ¿no es cierto? Que si no existiera el sol, no nos congelaríamos, nos podríamos congelar, pues nosotros, ¿sí? Entonces no podríamos vivir. Igual sucedería en el agua. Si no existiera el sol, si no llegara el sol al agua, se pudiera morir. Ahora, la pregunta del 2 millones. ¿Creen que, recuerden que aquí en la Tierra, en el ecosistema terrestre, era importante el suelo para que ahí crezcan las plantas, para que nosotros podamos caminar, para que podamos vivir? ¿Será que en el ecosistema acuático es importante el agua, el suelo? Sí. ¿Sí o no? Sí.
Sí, profe. Profe, porque sí, profe. Caminar y construir para construir casas y los animales que puedan vivir. Ya, muy bien. Sí, exactamente, sí, es necesario que exista. También es importante el factor del suelo bajo el agua. Muy bien, excelente. Miren lo que dice acá. Nos dice que de la luz del sol depende la vida de los animales. ¿Sí? La mayor parte de los animales viven hasta un cierto, como decía Ismael, ¿no es cierto? Hasta un cierto lugar llega la luz solar, hasta un cierto lugar, hasta una cierta profundidad. Entonces, en esa profundidad es donde se puede desarrollar la mayor cantidad de vida, ¿sí? Y si es más profundo, si ya se va más abajo, más adentro del mar, ya es un poquito más complicada la vida. Ahí ya no viven muchos peces, muchos animalitos, ¿sí? Hay algunos animalitos que pueden estar por ahí, pero lógicamente para poder respirar tienen que subir un poquito más a la superficie, porque hay una ley que dice que mientras más profundo, menos oxígeno. No sé si ustedes han visto, no sé si ustedes han visto cuando los buzos, ¿sí han visto a los buzos? ¿Saben quiénes son los buzos? ¿O no saben? Yo sí. Sí, ¿no? Ya. Sí. Ellos yo sí. son aquellos que pueden estar bajo el agua, ¿verdad? Pero si van a estar solamente por la superficie, no necesitan un equipo especial. Pero hay muchas personas que se van y se meten mucho a la profundidad. ¿Ellos qué necesitan para poder respirar? ¿Qué saben llevar ellos? Los Tanques de oxígeno. Un tanque de oxígeno. Excelente. Ellos siempre van cargados atrás un tanque de oxígeno, ¿verdad? Porque no pueden, no van a poder respirar bajo el agua. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Mientras más abajo, menos oxígeno. ¿Sí? Y si no hay oxígeno, bueno, hay muchas consecuencias que le puede pasar a la persona, ¿no? Se puede, bueno, ya hemos de hablar de eso, ¿no? Aparte de que no puede respirar, le puede suceder muchas otras cosas. Y esta misma ley nos dice que mientras más alto, mientras más arriba, verá, en la profundidad, mientras más profundo, menos oxígeno. Y mientras más alto, menos oxígeno también. Sí, cuando nosotros subimos a una montaña, mientras más vamos subiendo la montaña, va haciéndose más complicado respirar, ¿no? Si se han dado cuenta, algunos escaladores de montañas, cuando suben a las montañas altas, ¿qué llevan? ¿Qué llevarán? Un traje caliente. Un traje Para que no se caliente, muy congelen. bien. Eso dependiendo de la... Oxígeno. Correcto. Ellos, Oxígeno. muy bien. Ellos también llevan un tanque de oxígeno. ¿Sí? También llevan. Pero no, pues si estamos en el aire y en el aire hay bastante oxígeno. No. Mientras más arriba, mientras más alto vaya la persona en una montaña, mientras más alta sea la montaña, menos oxígeno hay. Menos, y es más difícil respirar y puede suceder cosas un poquito complicadas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos visto lo que son los ecosistemas acuáticos y vamos a ver aquí dos tipos de ecosistemas acuáticos. A ver, está levantando la mano Brian Güera. Profe, mi profe me dijo que mientras las personas más abajo se van, se hace cada vez más pesado. Mientras más se hace más abajo, se hace más pesado. Y mientras más arriba, Se hace más livianito. Se hace más ligero y más liviano. se hace más liviano. Miren, no sé si ustedes han visto a los astronautas, ¿no? Cuando ya se va en la nave para arriba,
llegan a una cierta altura donde no pesamos nada. No pesamos absolutamente nada, ¿sí? ¿Y qué pasa con los astronautas cuando llegan arriba? ¿Qué empiezan a hacer? Flotan. Empiezan, Porque no hay gravedad. empiezan a flotar en el aire. Porque no hay Profe. gravedad y llevan un tanque también de oxígeno. Ya, muy bien. Entonces empiezan a flotar porque no hay peso, no hay gravedad, no hay la ley de allá, no hay la ley de la gravedad mientras más nos alejemos de la Tierra. ¿Sí? Deben tener un traje. Un traje especial, correcto. Muy bien. Un Bien, traje pesado. Sí, entonces, por ejemplo, allá arriba, ¿no? Ya cuando estemos en el espacio, cuando vayamos al espacio, una hoja de papel pesa lo mismo que usted. Una hoja de papel pesa lo mismo que usted, ¿no? Una aguja pesa lo mismo que usted. Sí, entonces allá no hay peso, no hay gravedad. Bueno, pero eso hemos de ver en algún otro momento. Existen dos tipos de ecosistemas, los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas de agua salada. Aquí la pregunta, a ver, estoy cerca de Samira. Samira, ¿por qué el agua del mar es salada? No es salada, profe, sino que la distingue para distinguirla de los ríos y mares. ¿Qué digo? Ya. ¿No es salada? ¿Seguros que no es salada? ¿No han ido al mar? ¿No han tragado agua del mar? ¿No se han ahogado algún ratito? Yo sí, es salada. en la playa. Ya, muy bien. yo. Ya, a ver, muy bien, Samira, muchas gracias. En Chachimbiro hay agua salada. Ah, ya, muy bien. Mire, dice, También no, en la costa. no solamente en el mar hay agua salada, también hay en Chachimbiro. Y verá que tienen alguna semejanza, ¿no? ¿Por qué el agua del mar es salada, Francisco Andrade? ¿Sabes tú de pronto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿quién sabe por qué el agua del mar es salada? ¿Robert Sánchez de pronto? ¿No? Porque ahí se produce la sal. Ahí se produce la sal. Bueno, una idea. ¿Alguien más? ¿Kaylee de pronto? Porque botamos mucha basura. Porque botamos mucha basura, bueno. Porque cuando se van a bañar se orinan, dice ahí, por eso es salada el agua, ¿no? Bueno, ¿alguna otra idea? ¿Steven de pronto? ¿No? ¿Corina? ¿No? ¿Adonis, Chandy? ¿No? La lluvia. Por la lluvia, bueno, puede ser. Naomi, Por el granizo. ¿por el qué? Por el granizo. Por el granizo. Bueno, vamos a ver. Verá, en realidad, a ver, Steven, levantaste la manito. Puede ser porque hay animales, hay peces o fauna que vive para ese tipo de agua, es su hábitat. Sí, o sea, eso nadie lo niega, es el hábitat de esos animales y esos animales pueden vivir ahí con todas esas condiciones que están ahí, eso sí. Pero la pregunta es, ¿por qué el agua del mar es salada? ¿Por qué cuando nosotros vamos a nadar en el mar y de pronto por algún accidente tragamos un poco de agua, vino una ola fuerte y esa agua es muy salada, ¿no? Que incluso nos arde la garganta cuando nosotros tragamos por accidentes ese tipo de agua. Entonces, ¿por qué será? A ver, Galito. Porque vienen de las rocas. Porque vienen de las rocas. ¿Cómo vienen de las rocas? No entiendo. A ver. Si nos explicas, Galito. Porque las rocas son un poco saladas. Porque las rocas son un poco saladas. Naomi Cuazapud, a ver. Se disolvió los minerales de la roca. Se disolvieron los minerales de la roca. No, ven que ustedes se han sabido, entonces. Bueno, a ver. Mire, dentro del mar también existen volcanes. ¿Ustedes sabían eso? Dentro del mar también existen volcanes. Sí,
Sí, yo sí he visto Ya, muy bien. Mire, las películas, pero en las películas, por supuesto. Mire, por ejemplo, en nuestras Islas Galápagos, antes no existían esas islas. Es decir, no había tierra en ese lugar, no podía vivir nadie, era el mar, ¿sí? Pero las Islas Galápagos, debajo del agua, existe un volcán activo. Y se dice que hace muchos años atrás ese volcán erupcionó. Y a lo que erupciona, ¿qué es lo que expulsan los volcanes? Tierra. lava ¿Qué es la lava? ¿Y qué es la lava? es como fuego. ¿Pero qué es la lava? Que luego Como- se seca. Como tierra. Como tierra. ¿Pero qué es la lava? Tierra derretida. Perdón, Samira, disculpa, otra vez. Tierra derretida o... Ya, ahora vamos a combinar lo que dijo Galito con lo que dijo Samira. ¿Qué dijo Galito que era? Roca, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Samira? Tierra fundida. Vamos a combinar estas dos palabras. Lo que es la lava, a ver, Sarita López. Ya, la lava que expulsa los volcanes es roca, pero roca fundida. ¿Sí saben lo que es fundirse? ¿Sí saben lo que es fundir, no? Es que por el calor se ha derretido. Las rocas que están debajo de la tierra, cuando se combinan con un calor tan intenso como el que está en el centro de la tierra, esta roca ¿cómo se puede decir? Se derrite y se convierte en líquido. Y eso es lo que baja, eso se llama lava, ¿no? Cuando el volcán erupciona, expulsa lava, que son esos ríos de roca fundida, y esta lava cuando se enfría, ¿qué pasa? Se hace nuevamente sólida, se hace nuevamente roca. Y eso sucedió en Galápagos, ¿sí? Erupcionó el volcán y esa lava al fundirse se quedó en la superficie del agua. Y ahí ya se pudo con el tiempo dar las condiciones para que exista vida. Y eso es lo que allá existe en nuestras Islas Galápagos. Esas son la mayoría de islas. Ahora, cuando el volcán erupciona en la tierra, lo que bota o lo que expulsa es lava fundida, es piedra. Pero esta piedra, como me decía, no me acuerdo si fue Sarita, Sarita decía que esta piedra está compuesta por muchos minerales. Dentro de ellos está el azufre, están, bueno, miles de minerales que están ahí. Y estos minerales son tóxicos, ¿verdad? Sí, cuando expulsa el volcán, ¿no es cierto? Cuando expulsa el volcán, cuando erupciona el volcán, ¿qué es lo que sucede? En las partes cercanas cae lava y en las partes más lejanas, ¿qué cae? Ceniza. Correcto, Corina. Cae la ceniza. ¿Y esa ceniza qué es? La ceniza es lo mismo, roca fundida, ¿no? La roca fundida mezclada ahí con todos esos minerales que tiene la roca, ¿no? Con azufre. Este azufre es el que da ese sabor salado, pero es tóxico. Por eso a nosotros ahora, dentro del agua también hay volcanes que nosotros no vemos, pero están en constante erupción. Y estos volcanes erupcionan y lo que erupcionan estos volcanes expulsan esos químicos, ese azufre, esa roca fundida y esta se mezcla con el agua. Se mezcla con el agua y por eso es que se contamina el agua de ese sabor tóxico. No es sal, por si acaso, no es sal, ¿no? Yo cuando tenía su edad, yo era un poquito bruto. Y yo decía, bueno, a ver, si me voy a la costa y voy a cocinar, cojo una olla del agua del mar y solamente pongo unas papas y ya está la sopa. No, pues no es cierto, porque ya venía salada, decía yo. No, no es así, porque eso que está ahí no es sal, es tóxico, ¿no? Es algo
es todos los minerales derretidos que salen de debajo de la tierra. ¿Sí? Entonces, mire, por eso es agua salada. Y lo que nos decía nuestra compañera Samira, lo que tiene razón, es en esta parte. ¿Por qué le llamamos agua dulce? No es en realidad que sea dulce, sino que simplemente lo decimos así para diferenciarlo o para diferenciarla del agua salada. No es que sea dulce, ni contenga azúcar, ni que podamos hacer un cafecito. No, simplemente decimos agua dulce para diferenciarlo del agua salada. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Continuamos? Bueno. Déjenme tomar una fotito. Listo. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito más profundo qué es el agua dulce. Sí, el agua dulce, nosotros le encontramos más que todo en la región sierra, en la región oriental, donde nosotros vivimos, donde estamos rodeados por montañas. Ahí encontramos agua dulce. Ah, algo quería decirles. ¿Por qué el agua de Chachimbiro es salada si no es del mar? ¿Qué pregunta? El volcán. ¿Qué? En Chachimbiro hay un volcán. Correcto, porque el agua de Chachimbiro es caliente, ¿no es cierto? No es que arriba tienen unos motores para que le calienten el agua. No, esa agua es caliente porque baja del fondo de un volcán, de dentro de un volcán. Y ustedes saben cómo son los volcanes, pues, ¿no es cierto? Dentro del volcán son muy calientes. Entonces, el agua pasa por el volcán, por al lado, no por dentro del volcán, sino por bajo la tierra, y a lo que va pasando se va calentando el agua. Por eso es caliente el agua de allá, ¿no? Y como pasa por el volcán, también va contaminada de esa roca fundida que tiene dentro del volcán. Y por eso si la probamos, que no les recomiendo, es salada, ¿no? No les recomiendo porque ya saben ustedes que eso no es... Sí, y no les recomiendo, les digo, porque ustedes van a decir, es rica, es saladita, rica el agua. No, no, no es sal. Esos son restos de azufre y otros minerales tóxicos para los seres humanos, ¿no? Para los peces. Cuando me ahogo, me sé tragar. Ya tratar de no ahogarse, de no estar en las piscinas muy hondas. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos con el agua dulce. El agua dulce decíamos que la encontramos en lugares como los que vivimos nosotros, que vivimos rodeados por montañas, ¿no? Usted sale de su casa y mira a lo lejos, se da la vuelta todito y todo lo que vemos a lo lejos son montañas, ¿sí? Pero si se va a la costa, si se han ido por ejemplo, a Atacames, ¿no? Ustedes miran y por más lejos que miren, ustedes no encuentran montañas. En la costa no existen montañas. Existen algunas elevaciones, unas lomitas chiquitas, pero no existen las montañas como las que nosotros tenemos, pues aquí en Ibarra, por ejemplo. Solo existe tierra. Sí, son un poquito unos montículos de tierra, pero no son montañas tan grandotas como el Imbabura, el Cotacachi, el Cayambe que nosotros tenemos aquí. Estaba así, y se apagó así. Bien, ahora sí, son extensiones de agua. Estas aguas dulces, los ríos y las lagunas y los lagos, no son tan profundos, ¿no? O sea, no les quiero decir que vayan y se lancen en una laguna porque no son tan profundos. O sea, sí son profundos, pero no tan profundos como el mar, por ejemplo, ¿no? Aquí existen plantas, pero estas plantas, algunas están bajo el agua, que son las algas, ¿no? Que pueden vivir bajo el agua. Pero hay otras plantas que necesitan también de la parte aérea y viven la mitad dentro del agua y la mitad fuera del agua. ¿Sí han visto ustedes las totoras que se llaman cuando van a Yaguarcocha? Unas que están dentro del agua, incluso se mueven dentro del agua, ¿no? Hay personas que se suben para pescar, se suben en esas cosas y se mueven. Con estas totoras hacen no sé si ustedes conozcan las esteras, para acostarnos nosotros, ¿no? Que utilizábamos antes. No sé si ustedes utilicen ahora. Ustedes ya utilizan colchón ya. ¿Sí? Entonces,
Estas existen dentro de, en la laguna, ¿no? Existe, son algunas plantas que existen o que viven la mitad dentro del agua y la mitad fuera del agua, ¿sí? Se llama, por ejemplo, el junco, dice. Nosotros conocemos también como totoras, ya vamos a ver eso. Y los animales que nosotros conocemos son animales de agua dulce, peces como la carpa, el barbo, nos dice aquí, nosotros esos no conocemos. ¿Qué peces sí conocemos nosotros de aquí de agua dulce? A ver. Las trufas, los pescados. ¿Cuáles pescados, pero? Truchas. Ya, muy bien, las truchas. ¿Qué más? Tilapia. Tilapia. Muy bien. Pescadilla. Camarón. Bagre. Cangrejo. Camarón de agua dulce, sí, ¿no? En Yaguarcocha venden esos camarones de agua dulce que les llaman. Muy bien. Tenemos cangrejo. Langostinos. Langostinos, no, camarones de agua dulce les llaman en la costa, pero nosotros los llamamos langostinos. Muy bien. Ismael Mejía, a ver, cuéntame. La rana también. La rana no es un pez, ¿no es cierto? No, No es un pez. pero son- vive en el agua. Sí, Es un anfibio. son anfibios, son animales de agua dulce, sí, correcto, sí, viven hasta cuando son adolescentes, viven en el agua, respiran por branquias, decíamos, ¿no? Y cuando ya van a ser adultos, dicen, me voy a dar una vueltita por afuera, por la tierra, y cambian sus branquias por pulmones, cambian sus aletas por patas y salen a vivir en la tierra, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver agua salada. Nosotros sí conocemos, ¿no? El mar es cuando nosotros nos vamos a la playa y está cerca de la playa el agua del océano, ¿no? Y el océano ya es más profundo, ya es cuando nosotros nos alejamos un poco más de la tierra, de la playa, ¿no? Más adentro. Estas dice que son enormes extensiones de agua salada, enormes, ¿sí? Y que son muy profundas, demasiado profundas. Ahí, por ejemplo, se ha visto que se han caído aviones y no se los ha podido encontrar. Se han hundido barcos y no se los ha podido encontrar. Como el Titanic. Como el Titanic, y no se los ha podido encontrar, ¿sí? Entonces quiere decir... Pero se encontró el Titanic. Ah, sí le encontraron al Titanic. Bueno, Sí le entonces, encontraron. De las personas se hunden barcos, aviones en el triángulo. sí. Muy bien. Entonces, lo que trato de decirles es que son muy, muy profundos. Muy profundas. Muy bien, vamos a continuar. También aquí existe vida, como ya lo habíamos visto, existen seres bióticos, existen plantas y existen animales. Pero miren, la diferencia de las plantas del agua salada, digamos, del mar, y las plantas que existen en el agua dulce, es que por la profundidad mismo, estas plantas en el agua salada no pueden estar en la superficie, ¿no? Son todas las plantas que existen en el mar, están totalmente sumergidas, es decir, están totalmente cubiertas por agua. ¿Sí? Y los animales, existen una inmensidad de variedades, ¿no? Hay gente que ha estudiado o que realiza estudios para ver si es que logra conocer a todas las especies que viven en el mar. Y por tantos años, cientos y cientos de años de investigación, aún todavía no pueden confirmar cuántas especies de animales viven bajo el agua. Y todavía siguen descubriendo algunos animalitos bien extraños que van apareciendo, ¿no? Que nunca se les ha visto ni por fotos, ni por videos, ni por nada, ¿no? Por ejemplo, nosotros delfines sí los hemos visto, los conocemos,
pero por ahí hay otros cientos de miles de especies de animales que todavía aún no se han descubierto. ¿Sí? Como cadáveres. Sí, bueno, hay unos animales que son, busquen por ejemplo en YouTube, ¿no? Animales, animales extraños o raros que viven dentro del agua, busquen en YouTube y se van a encontrar con unas caras de unos animales que nunca hemos visto, monstruos y bueno, y son animales que existen, que viven en el agua, pero que nunca se los ha podido documentar, nunca se los ha podido fotografiar. ¿Sí? Por la extensión mismo, por la inmensidad, por la grandeza de los océanos, no se puede estudiar todo lo que existe bajo esa agua, ¿no? Por eso existen los mitos, ¿no? Si han visto ustedes, dicen que, que existen dentro del mar, existen los dragones acuáticos, que existen, bueno, las sirenas y que existen tantos mitos que todavía no han podido ser confirmados. La mayoría de los seres vivos, bióticos, que se han podido documentar dentro del mar, son los que viven en zonas menos profundas. Las que existen a más profundidad no van a poder ser estudiadas nunca, porque los seres humanos tal vez no podamos llegar nunca a esos lugares, ¿no? Entonces acá podemos ver nosotros los que conocemos la sardina, el atún, tenemos tiburones, ballenas, delfines, tenemos medusas, tenemos estrellas de mar, tenemos caballitos de mar, tenemos conejos, ay, pulpos, bueno, focas. Mire, ¿qué más tenemos? Tenemos el pez martillo, tenemos el pez espada, tenemos el pez globo, tenemos el pez martillo, el pez clavo, el pez no sé qué más. Bueno, un montón de peces que tenemos ahí. Un tigre. Sí estamos hasta ahí. Pez payaso. Pez payaso. Pez payaso. Miren. Tenemos hasta para hacer un circo. Ahí. ¿Sí? ¿Qué más conocemos dentro del mar? Tiburón serrucha. Tiburones, sí. Tenemos las ballenas gigantes. Delfín rosado. Delfín rosado. Leones marinos. Leones marinos. Pelucio. Erizo de mar. Pelucio. Mariscos. Pelucio. Sí, bueno, excelente. Bien, hasta aquí creo que está en truchas en el mar. A ver. Concha. Ah, ya, yo pensé, te escuché truchas, entonces te iba a decir, no, hay animales que son propios de, igual que en la tierra, ¿no? Los animales del desierto no pueden vivir. El camarón. Los animales del desierto no pueden vivir en el bosque, aunque son los dos terrestres. De la misma forma, los animales que están en agua salada no pueden vivir en agua dulce. Imaginémonos que traemos a un tiburón y le soltamos en Yaguarcocha. En vez de matar a la gente, se va a morir él, ¿no? Porque no está en su hábitat natural. Sí, bueno. A los langostinos les gusta comer los ojos de los peces. Sí, muy bien. Corina, ¿levantaste la mano? No, vamos. Muy bien, ahora vamos a ver lo que decían, ¿no? Dice, los langostinos se comen a los peces más chiquitos. Vamos a ver a qué se debe esto, ¿no? Mire, las cadenas alimentarias. Todos los seres vivos en sus respectivos ecosistemas necesitan alimentarse, así como nosotros. Si no comemos, morimos, ¿sí? Para poder vivir. Y si no tomamos el agua, también nos deshidratamos y podemos morir. Sí, correcto. Sí, pero lo principal es comer, pues, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que comer. Y miren que sin plantas no vivimos. Ya, sin plantas no vivimos. Ahora miren lo que nos dice esto aquí. Dice, los seres vivos necesitan alimentarse para vivir.
Según cómo obtienen este alimento, podemos clasificarlos tanto en productores como en consumidores. Ahora la pregunta, a ver, ¿con quién estamos? Con Corina, está cerca de mí. A ver, Corina, ¿qué comemos nosotros para poder vivir? Plantas y Plan- animales. Plantas y animales, ¿no es cierto? Nosotros comemos plantas y comemos animales, ¿no es cierto? Comemos los frutos de las plantas. Exacto. Nosotros comemos papas fritas y pollo asado, ¿no es cierto? Una papipollo. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo animales, estamos comiendo animales y verduras. y plantas. Plantas. Plantas, ¿no? Después hemos de ver la clasificación de las plantas. Son plantas, las papas son plantas, entonces comemos animales y comemos plantas. Muy bien. Este pollito que nosotros nos servimos, alguna vez tuvo que estar vivo, ¿no es cierto? Y mientras él vivía, ¿qué comía? Gusanos, insectos, balanceados, A ver, pilas. A ver, ya, correcto. Muy bien. Pilas lo que me dices, Brian. Dice, comían balanceado. Este balanceado no entra en nuestra clase. ¿Por qué no entra en nuestra clase? Porque No somos iguales a ellos. no somos gallinas. A ver. Estamos en una clase. Estamos en una clase, ¿no es cierto? El balanceado, Ismael Mejía, ¿por qué no entra el balanceado en nuestra clase? ¿Por qué no podemos hablar del balanceado? Porque no es natural. Porque no es Porque fue natural. pasado por fábricas. Correcto, porque no es natural. O sea, nosotros estamos hablando de ciencias naturales, es decir, que nos da la naturaleza. ¿Dónde encontramos un árbol de balanceados? ¿No es cierto? No podemos encontrar. Entonces, eso no entraría en nuestra clase porque es ciencias naturales. Y lo que decía Corina es la realidad. ¿Qué comen los pollitos? Comen plantas. Sí, comen plantas. Morocho. ¿El morocho qué es? Es una planta. Maíz. Es el maíz. El maíz viene de una planta. Muy bien. Arroz. Entonces miren cómo el arroz también es una planta, ¿no? Entonces miren cómo nosotros, los seres humanos, nos beneficiamos de todos los otros seres vivos, de los animales y de las plantas. Pero bueno, los animalitos también se benefician de otros seres vivos, como la planta. La gallinita comió planta para vivir, para poderme alimentar a mí. Y el problema ahora, Lady Chilquigua, ¿y qué come la planta? A ver, si yo me como al conejo, el conejo se come la zanahoria. ¿Y la zanahoria qué come? El óxido del carbono. A ver, Los nutrientes del suelo. los nutrientes del suelo. Pero los nutrientes del suelo no son los nutrientes del suelo no son seres vivos. El óxido del carbono. Dióxido de carbono. Absorbe el agua de la rayos lluvia. del sol, El sol. Los rayos las gotas de lluvia, y rayos del sol. Muy bien, vamos a ver aquí. Vamos a responder esa pregunta. Miren, las cadenas alimenticias inician el proceso, es decir, los que están en la base, más abajo de la cadena alimenticia, son las plantas. Y a estas plantas nosotros en ciencias naturales les vamos a conocer con el nombre de productores. ¿Por qué les diríamos productores, Kaylee? porque crece. Kaylee, Porque son los que producen alimento. correcto. Porque trabajan. Son productores. Sí, ellos dicen, bueno, dice que, escúcheme, dice que entre todos los seres vivos nos alimentamos entre nosotros, ¿no? Los animales comen plantas, nosotros comemos animales, nosotros comemos plantas, pero las plantas no comen nada, no comen seres vivos. No necesitan de un ser vivo para alimentarse. ¿O sí? Naomi Kwasapud. ¿Será que las plantas necesitan de un ser vivo para alimentarse? No, ¿No o sí?
Sí, pero las plantas carnívoras. Y Las Cristina plantas Chapi, carnívoras. Cristina Chapi, ¿será que las plantas necesitan de los seres vivos para alimentarse? No, Sí, porque necesitan agua. ¿Y los seres vivos tendrán agua? Agua de sangre. Las, ¿Ah? las plantas carnívoras necesitan comer como No me digas carne. A ver, Brian, por favor, levantemos la manito. Usted ya va como 10, ya estamos como 2 semanas, 3 semanas en clases y no levantamos la manito. A ver, Dana Canchala, ¿será que las plantas necesitan de los seres vivos para alimentarse? no, No, pero ¿por qué? A ver, explíqueme. porque ellas elaboran Se alimentan solas. su propia comida. Ya, excelente. Ellas elaboran o producen su propio alimento, por eso se llaman productores, ¿sí? Dice, son los únicos seres vivos que pueden elaborar su propio alimento. Ahora sí, ¿cómo elaboran su propio alimento? ¿Quién sabe? ¿Quién vio el video? Doménica Zambrano, a ver. ¿No vio el video? No, hay que ver el video. Ainhoa Que no Guerrero, alcancé, profe. a ver, Por la Ainhoa. fotosíntesis. Ainhoa Necesitan de los abióticos, o sea, el sol, la agua y todo eso. Muy bien, excelente. Entonces, miren, las plantas como esta que vemos aquí, lo que necesitan es de los seres abióticos. Los seres abióticos le ayudan a esta planta a obtener su alimento. Miren, en las hojas, a través de las hojas, las plantas capturan, ¿sí? Capturan, es decir, cogen del aire el dióxido de carbono. Eso es como un ingrediente para su sopita, ¿no? La sopita que va a ser la planta esta, ¿no? Entonces nosotros ponemos sal, ellos ponen CO2 o dióxido de carbono en sus hojitas. La luz solar y el calor del sol también lo cogen y lo ponen en sus hojitas. Y por abajo, ¿sí? Por abajo, por la raíz, lo que hacen es capturar los nutrientes que están dentro de la tierra. Pero para que pueda capturar, para que pueda chupar o absorber estos nutrientes, se necesita De la lluvia y el sol. del agua, ¿sí? El agua. Entonces el agua cae al suelo y con esto se mezcla la tierra con el agua y los nutrientes. La planta absorbe esos nutrientes como a través de un sorbete, cuando a ustedes les dan, por ejemplo, el granizado, ¿sí se han visto? No, les dan un granizado y usted chupa y se va subiendo por aquí. Por el tallo llega esta agua que está mezclada con nitrógeno, con potasio, con fósforo y con todos los nutrientes, sube y se va hasta las hojas. ¿Qué estaba en las hojas? ¿Qué había en las hojas? Oxígeno. Había el dióxido de carbono. Había el dióxido de carbono, ahí el calor y la luz del sol. Y aquí es como la cocinita. Se mezcla con esta agua que sube de la raíz que se llama savia bruta, ¿no? Se llama savia bruta, esta agua que está aquí mezclada con los nutrientes. Sube y en las hojas, en la cocinita, se pone a cocinar la planta. Pone a cocinar. Le mezcla la savia bruta con el dióxido de carbono, con la luz y los rayos solares y les mezcla con un ingrediente que tienen propiamente las plantas que se llama el clorofila, que le da el color verde a las plantitas. Una vez que ya hizo la sopita, otra vez empieza a repartir a toda la planta, como el corazón, ¿no? Como la sangre, y va hasta el fruto. Cuando los nutrientes son buenos, los frutos van a salir buenos.
Cuando los nutrientes no son tan buenos, los frutos no van a salir tan buenos. O cuando falta agua, los nutrientes, los frutos no van a salir tan buenos. O cuando salga, o cuando falte el sol, o cuando falte alguno de estos ingredientes, el fruto no va a ser tan bueno. O la planta incluso se puede morir, ¿no es cierto? Si nosotros cogemos una planta y la ponemos debajo de nuestra cama, donde no llegue el sol, esta planta se va a morir. Se marchita. Muy bien. Entonces, por eso se llaman productores. Como estas solitas hacen sus alimentos y crecen, entonces ya es mucho más fácil para que vengan estos animalitos, ¿sí? Y empiecen a consumir las plantas, ¿sí? Entonces viene, por eso se llaman consumidores. Vienen unos animalitos chiquititos como por ejemplo la abeja, vienen las mosquitas, viene de pronto un conejo. ¿Qué más? ¿Cuáles más son los animales que comen plantas? Mariposa. Las mariposas. El caballo, la vaca. Los peces. Ah, sí, bueno. Dentro del agua también, ¿no es cierto? Dentro del agua también. Sí. Muy bien. Entonces, viene el conejo y se come esta plantita. ¿Sí? El conejo se llama consumidor de primer orden o se llama animales herbívoros. ¿Sí? Porque se comió a esta planta. En este caso vamos a hablar de la mariposa. Vino y se comió la plantita. Esta planta sirve como alimento para la mariposa. La mariposa es un consumidor. ¿Será productor la mariposa? No. ¿Podrá producir su propio alimento? No. No. Entonces es consumidor. No. Es un animal Ella herbívoro. consume las flores. Sí. La abeja debe que absorber por sus patas. Pero estos animalitos a su vez sirven de alimento para otros animalitos más grandes. Sí, que son, por ejemplo, la rana, ¿no? O el sapo, ellos comen insectos, digamos. Entonces, estos se convierten en consumidores de los herbívoros. Estos comen carne, por eso se llaman carnívoros. En los peces también funciona igual, digamos, en el ecosistema acuático también funciona igual. Los peces más grandes se comen a los peces más chicos. Si estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y así aquí la cadena sigue. ¿Quién me dice, niñas y niños, para terminar, quién me dice, quién será el último en la cadena alimenticia? El que se come a todos. Nosotros. Nosotros. Hombre. Nosotros. ¿Seguros? Humano. ¿Segurísimo? Sí. Nosotros somos los reyes de la cadena alimenticia. ¿Será? Sí. ¿Quién me dice no? Kaylee Valencia levanta la manito. A ver, Kaylee. Las serpientes. Las serpientes. Pero nosotros podemos comer una serpiente. Yo sí me como. No hay problema. Papá se come de todo. Nos pueden comer los tiburones. Por ejemplo, en el oriente ecuatoriano sí comen serpientes, comen de todo, ¿no? En China, por ejemplo, te comen todo, gatos, ratas, te comen todo lo que se mueva. Kaylee, ¿levantaste la mano o se te quedó levantada? ¿Se comen hasta los humanos? En China, no sé, ahí sí no. Los fetos. Dice todo lo que se mueve. Pilas, sí, todo lo que se mueve, dicen ellos. Pilas, la pregunta era esta. ¿Quiénes están en la parte más alta de la cadena alimenticia? Miren, abajo están los productores, las plantas. Luego vienen los animales herbívoros que se comen a las plantas. Luego vienen los animales carnívoros que se comen a los animales que se comen a las plantas. Y luego más arriba
vienen los animales omnívoros. Estos omnívoros son aquellos que comen tanto animales como plantas. Por ejemplo, los leones, ¿no? Esos viene un negrito por ahí o un niñito por ahí, se lo come y luego se va a comer un poquito de pasto. Entonces son omnívoros, digamos así, ¿no? Y así hay muchos animales. Pero, ¿quiénes se comen hasta los animales omnívoros? Nosotros. Los humanos. Nosotros. Ya. Humanos. Ya. Uno que no tiene Yo les sentido. había dado chance para que investiguen en el YouTube o en el Internet rapidito ahí cuáles están en la parte más alta de la cadena alimenticia. Y yo les digo que no, los humanos no estamos en la parte más alta de la cadena alimenticia. ¿Qué creen? No, porque no ¿Cómo comemos creen que sean estos animales que están en la parte más alta? ¿Creen que son grandotes, 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 grandotes que puedan comer hasta un elefante? Mire que hay elefantes también, ¿no es cierto? ballenas. Ballenas. Entonces, ¿cuáles serán aquellos animales que comen a las ballenas? Kaylee. Las bacterias. Las bacterias. Sí. Los tiburones. Galito. Los tiburones. ¿Y quién se come a los tiburones? Orcas. Las orcas. ¿Y quién se come a las orcas? Ballenas. Las ballenas. Anaconda. Las bacterias ¿Qué se comen está pasando aquí? Anaconda. Ya, miren. La anaconda. Miren lo que El les digo. cóndor. El cóndor, ya. ¿Y por qué el cóndor? ¿Qué es el cóndor? carnívoro. Hay unas aves que se comen a los animales muertos o a las personas que ya están Correcto. muertas. Sí, esos se llaman carroñeros, ¿no es cierto? Las aves carroñeras, el águila, el cóndor, esos son animales carroñeros. O sea, los animales que se mueren se los reparten entre los animales carroñeros, como dijo Corina, y las bacterias, como dijo Kaylee. Miren lo que pasa cuando se muere una persona. Usted le deja el cuerpo ahí y cuando le va a ver después de 15 días, ¿cómo está ese cuerpo? Ya solo los huesos. Ah, ya. Dice solo los huesos. ¿Y qué ha pasado con la carne? Se lo comieron ¿Quién se comió? desvaneció. las aves. Digamos que aún no se lo comen todavía los cóndores, ¿no? No hay todavía los gallinazos, las águilas y todos esos animales carroñeros. Pero lo que va a pasar es que la piel, ¿no es cierto? La carne se va a ir como pudriendo. No sé si ustedes han dejado, ¿qué? Algo de comida. Escondieron porque no les gustó lo que le dio la mamá. Y le escondieron por ahí detrás del horno microondas o le pusieron por ahí atrás. Y cuando le van a ver ustedes, un plátano, ¿no? Un plátano. ¿Cómo está ese plátano? Primero, si le van a ver después de unas 5 horas, ese plátano ya se está volviendo negro. Y si lo van a ver después, de 2 días, ya ese plátano se está volviendo agua, un agua negra y apestosa. Y si lo van a ver después de 3 semanas, ya no hay el plátano. Solo hay una mancha. ¿Qué ha pasado? Ahí no llegó ningún cóndor. Se deshizo. Se desapareció. Las bacterias. Correcto. Ahí actúan los hongos, actúan las bacterias. Estos se llaman descomponedores. Se va a descomponer. Mire, en ciencias naturales, los científicos dicen que la materia, todo lo que se puede ver y tocar, no se desaparece. Así es que el plátano no se desapareció. Se transformó. Se transformó en líquido y una vez que se transforma en líquido, a lo mejor se evapora. Y se fue. No es que desapareció. Solamente se transformó. Bueno, pero eso ya les debe dar cuando hagamos experimentos de ciencias. ¿Ven? ¿Sí me entendieron, no? Entonces, la parte más alta de la pirámide o de la cadena alimenticia están entre los descomponedores, ¿sí? Y los
más que todo los descomponedores están arriba. ¿Por qué? Porque los carroñeros que se comen los humanos, se comen elefantes, se comen todo, algún día tienen que morir. Y cuando mueran, ¿quién se los va a comer a ellos? Nadie. Bacterias. Las bacterias y los hongos, que son los descomponedores. ¿Sí? Ustedes cuando nosotros vayamos, ya cuando estemos muertos, y si alguien nos va a desenterrar después de 30 años, ya no hay ni huesos. Y debajo de la tierra no existe, no ha podido entrar el cóndor, el gallinazo, el águila. ¿Quiénes nos comieron a nuestro hermoso cuerpecito? Las bacterias. Las bacterias, los hongos, que son los descomponedores. Muy bien, excelente. Ahora sí, niñas y niños, ¿alguna duda? Algo que no haya quedado claro para explicar? ¿Qué va a mandar de deber? El deber ya está subido a la plataforma. Mire, reitero, a la 1 de la tarde usted tiene que entrar a la plataforma a ver qué ha puesto el profesor. Todos los días. Sí, miren, verán, para ayudarles, les colgué a la plataforma lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Verán, en la plataforma está esto. ¿Sí le ven aquí? Dice, ¿qué dice aquí? Video. Video, Tema acuático. texto Y tarea. y tarea. Tema acuático. Oh, escúchenme, por favor. Estos cuatro materiales les he puesto ahí. Usted ya sabe que tiene que hacer solamente la tarea, ¿no? Entra, ve el video y aquí donde dice texto hay un documento, ¿sí? Este documento es el siguiente. Es este, ¿sí? Aquí está toda la información que hemos visto el día de hoy. ¿Sí se dan cuenta que es todo lo que hemos estudiado? Mire, agua dulce, agua salada. Sí, aquí está todo lo que usted tiene que escribir. Sí, entonces, por ejemplo, en el deber, en la tarea, yo le pongo, ¿qué son los ecosistemas de agua dulce? Y usted me va a poner, son extensiones de agua dulce que no suelen alcanzar grandes profundidades. Punto. ¿Qué son los ecosistemas de agua salada? Son enormes extensiones de agua salada que pueden alcanzar grandes profundidades. Si yo le pongo, ¿qué son las cadenas alimenticias? O las cadenas alimenticias, los seres vivos necesitan alimentarse. Entonces, aquí están las respuestas, aquí están todas las respuestas para que usted pueda responder la tarea. Sí, le voy a poner qué son los productores. Los productores son seres vivos que elaboran su propio alimento, es el caso de las plantas. ¿Qué son las cadenas alimentarias? Le pongo yo y usted me va a poner. Son consumidores, los consumidores son los seres vivos. Sí, listo. Entonces está explicada la tarea. ¿Sí? A ver, Jocelyn. Usted dijo que hoy a los que no les sale el nombre nos va a crear una cuenta propia, algo así, para que a nosotros nos salga nuestro nombre. En los juegos. Nosotros. Ah, ya. Bueno. Si es que tienen tiempo, nos quedamos para ayudarles en eso, no los que quieran para ayudarles. Con los demás, vamos a dar por terminado entonces